Bien, vamos a pasar ahora a una de las partes importantes del tema, que es las posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Este sería el punto 7. Posiciones relativas de dos rectas en el espacio. Bien, sean R y S dos rectas. R dada por el punto, por el vector por el punto P de coordenadas P sub 1, P sub 2, P sub 3 y vector director D de coordenadas D sub 1, D sub 2, D sub 3 y S dada por el punto P' de coordenadas P sub 1', P sub 2', P sub 3' y vector director D' de coordenadas D sub 1', D sub 2', D sub 3'. ¿Vale? Tenemos los siguientes casos. Bien. Dos rectas en el espacio. Recordamos dos rectas en el plano. Dos rectas en el plano siempre hemos visto que en nuestros sistemas de ecuaciones, que lo teníamos de la forma AX más BY igual a C y A' o CX más D por Y igual a E, ¿vale? ¿Qué teníamos? Teníamos o que se cortaban o que eran paralelas o eran coincidentes. ¿Por qué? Porque teníamos dos rectas en el plano. Yo tenía dos rectas ahí, encima del folio, en un plano. ¿Vale? Aquí tengo tres posibilidades. O las rectas se cortan, o las rectas son paralelas, o las rectas coinciden. ¿Vale? Tres posibilidades. ¿Qué pasa cuando ya trabajamos en el espacio? Cuando ya trabajamos en el espacio estamos en tres dimensiones, estamos en la vida real. Yo puedo tener dos rectas que se cortan, es decir, tienen un punto en común, que es este, el punto de corte, ¿vale? Puedo tener dos rectas que sean paralelas. Puedo tener dos rectas que sean coincidentes, que sean la misma, ¿vale? Los tres mismos casos que en el plano, pero aparece un nuevo caso. Y el nuevo caso es que las dos rectas se cruzan. Es decir, dos rectas que se cruzan son como dos aviones, ¿vale? Que uno va por una carretera, digamos, virtual o por su vía, digamos, por su carretera aérea, ¿vale? Y otro avión que pasa por debajo y que se cruzan, ¿vale? Estos dos aviones se están cruzando, pero no se están cortando. ¿Por qué? Porque están en planos distintos. Este está en un plano más superior y este en un plano más inferior, ¿vale? ¿De acuerdo? Si se cortan, tienen un punto en común. Si no se cortan, si se cruzan, están en planos distintos. ¿De acuerdo? Por tanto, es importante tener en cuenta que aquí en el espacio hay cuatro casos diferentes. ¿Vale? Tenemos que las rectas se cortan, son paralelas, son coincidentes o se cruzan. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a estudiar cada uno de los casos. Entonces, tenemos los siguientes casos. Coinciden. ¿Qué ocurre con dos rectas que coinciden? Que tienen la misma dirección, es decir, mismo vector director o vectores directores proporcionales, ¿vale? Y tienen todos los puntos en común. Todos los puntos de una son de la otra. ¿Vale? Serían dos rectas. La voy a poner una gorda porque no tengo otro bolígrafo. Aquí ya nos están faltando bolígrafos también. Paralelas. Tienen también la misma dirección, tienen el mismo vector director o vector directores proporcionales, ¿vale? Y no tienen ningún punto en común, ¿vale? R y S, aquí tengo R y S, ¿vale? Se cortan. Si se cortan tienen distinta dirección, distintos vectores directores. Los vectores directores no son proporcionales, ¿vale? Y tienen un punto en común, que es el punto de corte. Este punto.
R y S, ¿vale? Y ese punto en común. Y finalmente tenemos el cuarto caso en el que las dos rectas se cruzan. Tienen también distinta dirección, es decir, los vectores directores no son proporcionales y no tienen ningún punto en común, ¿vale? A ver cómo lo puedo dibujar para que veáis que están en planos diferentes, ¿vale? Están en planos distintos, no se van a cortar. ¿De acuerdo? Bien. Como veis, tenemos 4 casos posibles. Tenemos 2 casos con la misma dirección, pero en una tienen todos los puntos en común y en la otra no tienen ningún punto en común. Y tenemos otros 2 casos con distinta dirección, ¿vale? En una tienen un punto en común y en la otra no tienen ningún punto en común, ¿vale? Pues vamos a ver cómo vamos a distinguir nosotros un caso de otro, ¿de acuerdo? Para ver si las dos rectas son coincidentes, son paralelas, se cortan o se cruzan. Bien, empezaremos viendo si las direcciones, es decir, los vectores directores, ¿vale?, son paralelas. Es decir, si D es paralelo a D', ¿vale? O lo que significa si son proporcionales, ¿de acuerdo? Vemos si existe un número K tal que D sea igual a K por D' o D' sea igual a K por D. Es lo mismo, ¿vale? Esto se traduce en que D sub 1, D sub 2, D sub 3 sea igual a K por D sub 1', D sub 2', D sub 3'. Yo resuelvo esta ecuación, son 3 ecuaciones y la K me tiene que dar la misma en las 3 ecuaciones. Si la K me da diferente en alguna de las ecuaciones, no existe ese K tal que al multiplicarlo por uno de los vectores me dé el otro. ¿De acuerdo? Esto es que un vector tiene que ser múltiplo del otro, básicamente. ¿Vale? Y aquí tenemos varios casos. Primero cogemos las direcciones y vemos si son proporcionales, ¿vale? Si D es paralelo a D', tenemos 2 casos. Si las dos direcciones son paralelas, ¿en qué caso estamos? En que tienen la misma dirección, ¿vale? Entonces podemos tener o coinciden o paralelas, ¿vale? Son paralelas o coinciden, ¿vale? ¿Cómo vamos a distinguir un caso del otro? Entonces, cogemos un punto de R y vemos si pertenece a la recta S, ¿vale? Es decir, si cumple su ecuación, ¿vale? Si pertenece, ¿qué ocurrirá? Como tengo 2 casos posibles con misma dirección, es decir, o coinciden o son paralelas, si yo cojo un punto de una de ellas y resulta que está en la otra, entonces ¿qué coinciden? ¿Vale? ¿Por qué? Porque si son paralelas no tienen ningún punto en común. ¿De acuerdo? Si pertenece, son coincidentes. Si no pertenece, son paralelas. Ya tenemos el primer caso estudiado, que es si D es proporcional a D', es decir, si los dos vectores son proporcionales, si uno es múltiplo del otro, ¿vale? ¿Qué ocurre si D y D' no son paralelos? No son paralelos es que no tienen la misma dirección. Entonces hay 2 posibilidades. Si no son paralelos, tienen distinta dirección, o se cortan o se cruzan. Que se cortan, tienen un punto en común. Que se cruzan, no tienen ningún punto en común. ¿Vale?
son paralelos, no son paralelos, entonces se cortan o se cruzan. ¿Cómo vamos a distinguir un caso del otro? Pues de la siguiente manera. Si se cortan, D y P, el vector P', son coplanarios. Es decir, están en el mismo plano. Y lo que eso significa, que son linealmente dependientes. ¿Y eso cómo se traduce en el tema de las matrices? Pues se traduce en que D sub 1, D sub 2, D sub 3, D sub 1', D sub 2', D sub 3' y el vector PP' será las coordenadas de P' menos las de P. P sub 1 menos P, o sea, P sub 1' menos P sub 1, P sub 2' menos P sub 2, P sub 3' menos P sub 3, esto es 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si las dos rectas se cortan, yo tengo mi punto P de R, tengo mi punto P' de la recta S, tengo el vector director D, tengo el vector director D', ¿y qué va a pasar? Que estos tres vectores, P', D y D', están los tres, digamos que enlazados, están los tres en el mismo plano, ¿vale? Si dos rectas se cortan, lo voy a tener en el mismo plano, ¿vale? Lo tengo todo en el mismo plano. Por tanto, tengo los dos vectores directores de las dos rectas, que serían este y este, ¿vale? Y tengo también el vector que une un punto de una recta con un punto de la otra, también los tres vectores en el mismo plano, ¿de acuerdo? Y por tanto, tres vectores en el mismo plano, ¿qué ocurre? Pues que son linealmente dependientes, como ya vimos en el tema anterior. Tres vectores coplanarios son linealmente dependientes, ¿vale? Y me queda la última opción. La última opción es que si se cruzan, ¿qué ocurre? Pues que D' y P', esos tres vectores, no son coplanarios. No están en el mismo plano. Por tanto, son linealmente independientes. ¿Y en qué se traduce eso? Pues que en que ese determinante es distinto de 0. Entonces, el determinante de 1, de sub 2, de sub 3, de sub 1', de sub 2', de sub 3' y P sub 1' menos P sub 1, P sub 2' menos P sub 2 y P sub 3' menos P sub 3, es distinto de 0. ¿De acuerdo? Si yo tengo dos rectas que se cruzan, yo tengo un vector director arriba, un vector director abajo y tengo otro vector que va desde aquí hasta aquí y los tres no están en el mismo plano. ¿De acuerdo? No están en el mismo plano. Para que estén en el mismo plano se deberían cortar las dos rectas y que quede todo sobre el papel, digamos, que sería el plano que los contiene. ¿De acuerdo? Si no están en el mismo plano, uno está arriba y otro está abajo, tendría ahora un vector que va de aquí a aquí y por tanto de un punto de esta recta a otro punto de esta y por tanto este vector, el de la recta de aquí abajo y el que los une, ¿vale? Estarían en planos diferentes. Por tanto, no son coplanarios y son linealmente independientes. De todas maneras, vosotros es importante que lo entendáis, pero que la teoría la tenéis que aprender bien para ver si se cumplen, en este caso, lo que se cumple, dependiendo de lo que tengáis, pues ya sabéis en qué caso estáis, ¿de acuerdo? Y vamos a ver ahora otra manera de hacerlo, mucho más sencilla, con los rangos, ¿vale? Que a mí me resulta mucho más sencilla. Bueno, pues lo vemos en el siguiente vídeo.